Hola, una bendición poder saludarles un domingo más. Estamos juntos en esto que es el mensaje. Gracias por estar ahí domingo a domingo. Hoy damos paso a una nueva serie que le llamaremos Formas sutiles de mal. Esta serie la tenía programada para el próximo mes de octubre, pero he querido adelantarla. Formas sutiles de mal. Y quiero hacer una introducción general a este tema con este texto de la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, en el verso 14. Voy a leer de la traducción del lenguaje actual. Dice, y no es de extrañar, pues aún Satanás, y atención a esta palabra, se disfraza como ángel de luz. No es de extrañarse entonces que el mal, hermanos, tenga formas sutiles de operar. Por eso le estamos llamando a esta serie, formas sutiles de mal. Y ya se nos presenta en este texto que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Pongo el siguiente comentario. El mal tiene maneras sutiles de operar y a través de esas maneras sutiles puede llegar a nosotros el engaño y aún la confusión. ¿Por qué el mal busca ser sutil a la hora de estar activo en torno a nosotros? Porque quiere precisamente traer engaño. Y disfrazándose de algo aparentemente bueno, entonces que nosotros nos dispongamos para receptar a veces, sin ni siquiera discernirlo, esa descarga de mal que viene a nosotros. Para hoy, de manera particular, porque este era nada más un texto introductorio, para que advirtamos que en efecto el mal tiene formas sutiles, se disfraza para poder operar. Para hoy nuestro mensaje es este: el mal sutil de la falsa piedad. El mal sutil de la falsa piedad. Bueno, en efecto, la falsa piedad, hermanos, es algo que puede estar activo, generando mal, desprendiéndose de nuestra propia persona o de personas alrededor nuestro. Y este texto, que ya nos introduce en forma puntual al mensaje de hoy, es este, Juan capítulo 12, verso 4 al 6. Siempre voy a leer de la versión del lenguaje actual de la Biblia. Dice, y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que le iba a entregar, dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara de los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Qué encontramos aquí, hermanos? Encontramos precisamente el mal sutil de la falsa piedad. Y lo encontramos en el ejemplo de Judas Iscariote. Y se nos proyecta aquí algunas características de la falsa piedad, que las vamos a ver precisamente en el comportamiento que exhibió Judas y que ya hemos leído en estos versículos del Evangelio según San Juan capítulo 12 versos 4 y 6. Aquí Judas nos modela lo que es el mal sutil de la falsa piedad. Y vamos a utilizar el ejemplo de Judas para que veamos por lo menos tres cosas que están ahí, que se desprenden de esa actitud de falsa piedad. ¿Cómo es la persona? ¿Cuáles son las características de la persona que se mueve bajo la imagen de falsa piedad? En primer lugar, apariencia externa sin cambio interno. La persona con falsa piedad tiene una apariencia externa de cierto tipo, pero internamente no ha habido cambio. Se vive más por la fachada que por la esencia. Muchas veces más por el quehacer que por el ser. Porque hoy en día se pone más atención al quehacer de las personas que al ser de las personas. Y vamos dejando o haciendo a un lado algo que es vital,
quiénes somos nosotros por dentro, en lo interno. Eso realmente proyecta nuestra esencia y lo que somos por dentro. Lo que hacemos por fuera, pues hay ocupaciones, pero no necesariamente refleja quiénes somos nosotros por dentro. Pues la persona con falsa piedad, con este mal sutil operando, es alguien que su, su inclinación, su énfasis, su prioridad no es lo interno, no es el cambio interno, no es tratar con sus asuntos de vida internamente, sino solo la fachada, la apariencia externa. Les dije que lo íbamos a ver en el ejemplo acá de Judas. Y vea usted lo que dice el verso 4 de este capítulo 12. Dice, y Judas Iscariote, uno de sus discípulos. O sea que Judas caminaba con todos los otros discípulos. Judas tenía una apariencia de cristiano, por decirlo de alguna manera. Judas tenía una apariencia de buen hombre. Judas tenía una apariencia externa, una fachada externa de alguien piadoso. Pero su piedad no era genuina. Su piedad era externa, era de fachada, era para impresionar nada más. Aparece como uno de los discípulos acá. Pues si es que hay gente que puede ir a la iglesia, hay gente que puede estar ligada a situaciones de orden religioso y cosas así, pero que tú vayas a la iglesia, que no digo que no hay que ir. Lo que digo es que eso no determina, porque Judas acá, la apariencia era de discípulo, pero no era discípulo. La apariencia era de alguien que seguía a Jesús, pero no seguía a Jesús. La apariencia era de alguien que amaba a Jesús, pero realmente no amaba a Jesús. Sus prioridades eran otras. Entonces, Judas se dedicó a vivir más por su apariencia, por su fachada, dándole de comer a eso, alimentando eso. Pero nunca tuvo la posibilidad de algo que es vital para nosotros, el cambio interno. Hermanos, lo de afuera se modifica para bien en la medida que lo de adentro se va modificando para bien. El primer trabajo que Dios hace en nosotros como seres humanos es en nuestro interior, en nuestro corazón. Y si Dios le presta atención a nuestro corazón, a nuestro interior, pues nosotros debemos de hacer lo propio. Procurar invertir en nuestro interior, darle prioridad a eso, buscar el cambio en nuestro interior. Porque ya lo que surja de ahí va a ser el resultado de esa obra de Dios en nuestra vida. De lo contrario, lo demás nosotros podemos aparentarlo, aparentar que somos discípulos, aparentar que somos creyentes, aparentar que somos hermanos, aparentar que amamos a alguien, pero eso puede ser construido por nosotros, por la mano nuestra, por la intención nuestra, por el deseo nuestro de proyectarnos como gente piadosa, gente buena. Pero eso, hermanos, es nada más fachada. Eso es nada más superficial. Entonces, una de las características de lo que estamos llamando el mal sutil de la falsa piedad es esto: apariencia externa sin cambio interno. En segundo lugar, otra característica también es esto: crítica desmedida. La persona que tiene el mal sutil de la falsa piedad es alguien proclive a criticar. Y lo digo de esta manera: vive en una actitud permanente que busca cuestionar a través de esa actitud permanente, busca señalar y juzgar el comportamiento ajeno y las situaciones ajenas. Entonces es una crítica desmedida, porque hermanos, no es que uno no pueda observar, no es que uno no pueda emitir un criterio, no es ese tipo de extremo. El asunto es que hay quienes, esa es su vida, su modus operandi. O sea, viven criticando.
ese es su ambiente. La crítica constante, el cuestionamiento, el señalamiento, el juzgar el comportamiento de las demás personas. Y vean que esto está ligado un poco a lo primero, porque cuando uno está más pendiente de lo externo de uno y lo que pasa en el entorno, y descuida lo interno, entonces uno cae en esto, en esa tentación de estar viendo, de estar criticando, de estar cuestionando, de estar juzgando personas y situaciones. Vea usted entonces, siempre siguiendo el modelo que estamos tomando de Judas acá, dice el verso 5 de este capítulo 12. Dice, ¿por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? O sea, es alguien que está cuestionando acá. Ya leímos que Judas está ahí, se está proyectando como uno de los discípulos, presencia un momento íntimo donde una mujer quiebra un bote que contiene perfume, el perfume es de alto precio y él está ahí, y nadie más que él surge con una crítica que se desprende de una falsa piedad. El que tiene ese mal sutil de la falsa piedad critica. Y la pregunta aquí es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se le dio a los pobres? Es una pregunta, es un cuestionamiento, es un señalamiento. ¿Por qué este desperdicio? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Y va a ver ustedes que las personas que tienen, insisto, ese mal sutil de la falsa piedad son criticones, hermano. Viven criticando, señalando, nada les parece. ¿Por qué quitaron esto? ¿Y por qué ahora tal cuestión? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué? Como le dije hace un momento, hay un cuestionamiento sano, una crítica correcta, apropiada, que ayuda pues, a opinar, a que se reflexionen algunas cosas, pero esto no. Esto ya viene de alguien que está enfermo, que está alcanzado por esa cosa sutil de la falsa piedad. Y digo que es falsa piedad porque está hablando de que por qué no se lo da a los pobres, porque así es. Hay cuestionamientos que tratan de tener de fondo un argumento que aparenta ser bueno. Hay gente que dice, no, que mira, yo en esta iglesia no doy porque yo miro que aquí, que lo otro, o mira que por qué no este dinero, o yo lo que hago es que yo, en vez de dar a la iglesia, lo que hago es que yo se lo doy a los pobres. Da la impresión que esas cosas son cosas sanas, correctas, pero vea usted que mucha gente que se mueve en ese ambiente de una crítica vedada, sutil, a veces ni siquiera tan abierta, lo que tienen de fondo es un cuestionamiento permanente por esa tentación a vivir juzgando, señalando y criticando todo lo que está alrededor de ellos. Y es peligroso caer en este terreno, porque uno puede quedar atrapado. Conozco personas literalmente atrapadas en este tipo de comportamiento, personas que dejaron de cambiar por dentro, no le dieron prioridad a eso, viven de la fachada y lo que viven en esta constante crítica. Se han convertido prácticamente en desadaptados. No se pueden adaptar a nada porque la crítica es tan fuerte en ellos que no caben en ningún lado. Ni ellos caben en ningún lado, ni nada cabe en ellos, en la mente de ellos y en la mentalidad ni en el corazón de ellos. Desadaptados completamente. Dos cosas he mencionado, características de este mal sutil de la falsa piedad. Uno, la apariencia externa, pero sin cambio interno. Número dos, la crítica desmedida. Y número tres, para cerrar este primer mensaje de esta serie, motivos ocultos. Este es otro. El que tiene falsa piedad no exhibe sus motivos reales. Está criticando con aparente carga por las cosas, pero en el fondo hay cosas que están contaminadas, que están ahí por dentro.
son motivos ocultos. Es decir, las verdaderas y malas intenciones del corazón se disimulan, están disimuladas por ese discursito aparentemente bueno, como en el caso de Judas. Y miremos esto en el verso 6 de, de este capítulo que estamos considerando, que es el capítulo 12 del Evangelio según San Juan. Pero dijo esto, y aquí ya no es él hablando, aquí ya es el Espíritu Santo indicándonos, porque si hubiésemos leído solo esto, cualquiera de repente se hubiera identificado con Judas ahí, hubiese dicho, no, pero es que Judas tiene razón, hombre. ¿Cómo es posible que estén botando el dinero? ¿Cómo es posible que esta mujer venga acá? ¿Cómo es posible que Jesús permita esto? Si no leyésemos esto, que ya es el Espíritu Santo revelándonos en realidad que lo que estaba operando aquí era el mal sutil de la falsa piedad, entonces no entenderíamos. Pero dice, pero dijo esto no porque se preocupara, si en realidad sus motivos no eran los correctos, habían motivos ocultos. Y era porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Eso era lo que estaba de fondo. Y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se estaba echando en ella. Es decir, que Judas lo que sintió es que sus intereses se estaban viendo afectados. No era que realmente él tenía carga por los pobres. Los pobres fue el pretexto y el argumento que él sacó para poder tener el acompañamiento de los demás ahí, para poder argumentar que tenía la razón. Pero ¿qué había de fondo? Que ese es el asunto. ¿Qué lo estaba motivando? ¿Qué lo estaba moviendo? Los motivos es esa fuerza interna que te lleva a opinar, a hacer, a pensar. Es lo interno, es el corazón mismo hablando acá. Dice que no era preocupación por los pobres, sino tenía un problema Judas, era un ladrón y él tenía la bolsa del dinero, tomaba de ahí. Eso era el problema. Entonces vemos que el mal sutil de la falsa piedad está, hermanos, nutrido por motivos ocultos. La falsa piedad, hay gente que habla de cierta manera y se expresa de cierta manera, y tú puedes caer, porque nuestra serie es formas sutiles de mal. Y la falsa piedad se disfraza, se disfraza. Pero en el fondo hay motivos que están contaminados, que son enfermos. Qué importante, hermanos, es aprender a discernir eso en la vida de otros, pero sobre todo en nuestra propia vida. Discernirlo para poder combatir esta forma de mal sutil de la falsa piedad, para no permitir que esto nos visite y se quede con nosotros como algo parte de nuestra vida. Tres características he mencionado de el mal sutil de la falsa piedad. Uno, apariencia externa sin cambio interno. Dos, crítica desmedida. Y tres, motivos ocultos, que son la verdadera fuente que mueve a la persona a moverse bajo el ropaje de la falsa piedad. Muy bien, espero, hermanos, que esta serie vaya trayendo luz a nosotros también, ¿verdad? Y esa es la idea con esto, de que podamos, con la Biblia abierta, ir descubriendo algunas formas sutiles de mal que están ahí. Muchas veces nosotros estamos orando y combatiendo cosas, pero descuidando estas que podrían estar ahí cohabitando con nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Asístenos a lo largo de esta serie, Señor, para que a la luz de tu palabra podamos comprender, Señor, esas formas sutiles que ni siquiera a veces advertimos, que como dije hace un momento, pudiesen ser parte de nuestra vida, cohabitar con nosotros y nosotros ni siquiera sentirnos incómodos con ello. Ayúdanos, danos discernimiento y la posibilidad de tratar con esto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien, les invito a seguir conectados. El próximo domingo damos paso a un mensaje más bajo esta serie, que la vuelvo a insistir,
formas sutiles de mal. Les abrazo, muchas bendiciones y por favor compartan el mensaje con otros. Hasta luego.